para mí es estar un poquito con todas y estar, qué sé yo, tomando un mate, un cafecito, pero hacernos compañía. Yo estoy hace mucho tiempo metida acá adentro y recién este año me dejaron ir o a la farmacia o al cajero y de ahí no salgo. No me dejan ir a ningún lado, yo soy muy de riesgo, mis hijos me cuidan mucho, así que bueno, para mí estas lecturas y que ustedes estén del otro lado, la verdad, me ponen contenta, me llenan de compañía, tengo la sensación que estamos en una confitería leyendo todas juntas. Así que bueno, yo también, para mí es un placer leerles. Gracias, Silvita. Bueno, voy a esperar 2 minutitos más y voy a empezar a leer. Hola Silvia Salatino, ¿cómo te va? ¿Esos ojos con corazoncitos son para mí? Sí, mi vida, claro que sí, Romina, ¿cómo estás? Es que nos hacemos compañía, realmente nos hacemos compañía. Es una gran idea que tuvieron las chicas de GAPS, Blanca, Susana, Gaby. La verdad que es una compañía para todos, para todas y todos. Bueno, visto y considerando que todas vinieron temprano como yo, que no soy la única, voy a empezar. Hola Alicia, ¿cómo te va Alicia Costa? ¿Cómo estás compañerita? ¿Bien? Gracias por estar, linda. Gracias a todas por estar. Es cierto, somos como una agencia de compañía, Miriam. Hola Miriam, tenés razón, una agencia de compañía. Tal cual, todas las tardes, hace un montón, todas las tardes a las 7 de la tarde. Estamos ahí firme, como rulo estatua. Bueno, empiezo. Son 3 capítulos muy lindos. Tipo policiales, como digo yo. El primer capítulo se llama Frío Caliente. El segundo, hola Cari, hola mi vida, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Contenta de que estés. El primer capítulo se llama Frío Caliente, el segundo se llama Regreso a Lallybroch y el tercer capítulo, el número 30, se llama Luces, Acción y Sirenas. Por eso que digo yo que es medio policial. Bueno, empiezo, mujeres. Bueno, capítulo 28, Frío Caliente. ¿Sabes cuándo Jem está en el cole? Sí, va en autobús. Mandy dio un saltito en su asiento elevador y se inclinó para mirar por la ventanilla. Llevaba la careta de Halloween que había hecho con Brianna. Era una ratita princesa. Consistía en una cara de ratoncito dibujada con rotuladores en un plato de cartón, con unos agujeros que hacían de ojos y otros agujeritos a los lados para pasar una goma rosa. Los bigotes eran de felpillas, de color rosa, pegadas con cola, y en lo alto lucía una pequeña corona de cartón, más cola y casi un bote entero de purpurina dorada. Los escoceses celebraban el Samhain con nabos vacíos en cuyo interior encendían velas, pero Brianna había querido inculcarles a sus 2 hijos medio estadounidenses una tradición algo más festiva. El asiento trasero resplandecía como si alguien hubiera espolvoreado polvo de hadas por todo el coche. Sonrió, pese a que estaba preocupada. Quiero decir,
¿Imaginas que juegas a frío o calor con Shem? ¿Podrías hacerlo aunque él no te contestara en voz alta? ¿Podrías saber si él está cerca o lejos? Mandy dio una patada al respaldo del asiento al mismo tiempo que pensaba. A lo mejor. ¿Quieres intentarlo? Se dirigían hacia Inverness. Allí era donde se suponía que estaba Jem, pasando la noche en casa del sobrino de Rob Cameron. Vale, dijo Mandy satisfecha. No le había preguntado dónde estaba Rob Cameron. Brianna dedicó unos momentos a pensar en el destino de su prisionero. Habría sido capaz de dispararle en tobillos, codos y rodillas, o donde hiciera falta con tal de descubrir dónde estaba Jem. Pero si existía otra forma menos agresiva de interrogarlo, quizás fuera mejor. A Jem y a Mandy no le haría ningún bien que su madre acabara en la cárcel hasta el fin de sus días, especialmente si Roger alejó ese pensamiento y pisó a fondo el acelerador. ¡Frío!, anunció Mandy, tan de repente que su madre estuvo a punto de detener el vehículo de inmediato. ¿Qué? ¿Quieres decir que nos estamos alejando del sitio donde está Jimmy? Ajá. Brianna respiró hondo e hizo un giro Herú, evitando por unos pelos una furgoneta que llegaba en esos momentos y cuyo conductor, enfadado, tocó el claxon. De acuerdo, dijo, aferrando el volante con las manos sudorosas, pues iremos hacia el otro lado. La puerta estaba cerrada. Jem la abrió con un gesto de alivio, mientras el corazón recuperaba el ritmo normal. Sin embargo, enseguida empezó a latirle más deprisa, al darse cuenta de que las luces de la sala de turbinas tampoco estaban encendidas. Pero sí había un poco de luz, que procedía de las ventanitas que se encontraban en lo alto de aquel enorme espacio. Las que daban a las oficinas de los ingenieros. Poca, aunque la suficiente como para que Jem pudiera ver los monstruos que ocupaban aquella inmensa sala. Solo son máquinas, murmuró mientras apoyaba la espalda en la pared junto a la puerta. Solo son máquinas, solo son máquinas, solo son máquinas. Sabía cómo se llamaban, las gigantescas grúas de poleas que se hallaban en lo alto y de las cuales colgaban enormes ganchos, y las turbinas. Se lo había dicho su madre, pero cuando se lo dijo era de día y estaban allí arriba, en la zona iluminada. Bajo sus pies el suelo tembló y Jem notó como las vértebras de su columna chocaban contra la pared, que también tembló por el peso del agua que pasaba por la presa, debajo de él. Toneladas de agua, le había dicho su madre, toneladas y más toneladas de agua oscura por todas partes, incluso por debajo. Si se rompía el suelo o la pared. Calla, niño, se dijo a sí mismo irritado. Se pasó la mano por la cara con fuerza y después se la secó con los vaqueros. Tienes que moverte, vamos. Había una escalera, tenía que verla. Y tenía que estar por allí, en alguna parte, entre aquellas inmensas jorobas negras que eran las turbinas. Eran más altas que aquellas piedras grandes de la colina a las que lo había llevado el señor Cameron. Se tranquilizó un poco al pensar en ello, pues las piedras le habían dado mucho más miedo, a pesar incluso del ruido ensordecedor de las turbinas. Hacía que le temblaran un poco los huesos, sí, pero al menos no se le metía dentro de los huesos. Lo único que le impedía volver de inmediato al túnel y quedarse allí con la esperanza de que alguien lo encontrara por la mañana era lo que había allí. No quería acercarse para nada a aquella cosa. Ya no oía los latidos de su corazón. Había tanto ruido en la sala de turbinas que resultaba imposible oír nada. Desde luego no se oía su propio pensamiento, pero la escalera tenía que estar cerca, de modo que avanzó a tientas hacia allí, manteniéndose lo más alejado posible de aquellas inmensas y negras jorobas gemelas que surgían del suelo. Cuando por fin localizó la puerta, la abrió de golpe y se encontró de repente en la escalera iluminada.
Se preguntó si el señor Cameron estaría allí arriba, esperándolo. Capítulo 29, regreso a Lallybroch. Y esto está mundial. Escuchen bien. Roger se abrió paso con dificultad hacia la cima del paso de montaña, murmurando entre dientes, como había estado haciendo durante los últimos kilómetros. De haber visto cómo era antes esta carretera, le agradecerías al cielo que el general Wade naciera. El general Wade, irlandés, había dedicado 12 años de su vida a construir cuarteles, puentes y carreteras por toda Escocia. Y si ese poema de agradecimiento no estaba realmente grabado en ninguna de las carreteras del general, merecía estarlo, pensó Roger. Había tomado una de ellas cerca de Craignadoon, que lo había llevado todo lo rápido que sus propias piernas le permitían hacia unos pocos kilómetros antes de llegar a Lallybroch. Sin embargo, esos últimos kilómetros no había despertado el interés del general. Un sendero rocoso, salpicado de charcos embarrados, invadido por el brezo y la liaga, discurría por el escarpado paso que conducía a Lallybroch y al mismo tiempo protegía la finca. En la parte más baja de las laderas crecían bayas, alisos y grandes pinos silvestres. Pero allí, arriba, no había ni sombra ni cobijo. Un fuerte viento gélido lo azotaba mientras ascendía. ¿Podría Jen haber llegado hasta allí arriba, él solo? En el caso de que hubiera escapado, Roger y Buck habían buscado en las proximidades de Craignadoon, con la esperanza de que tal vez Cameron se hubiera detenido a descansar tras la experiencia del pasaje, pero no habían hallado ni rastro, ni siquiera una huella de zapatilla deportiva del número 35 en la tierra fangosa. Luego, Roger, seguido en solitario, tan rápido como había podido, deteniéndose para llamar a la puerta de todas y cada una de las granjas que iba encontrando. Y no es que hubieran muchas por allí, pero había avanzado bastante deprisa. El corazón le latía desbocado, y no solo por el esfuerzo del ascenso. Cameron le llevaba un par de días de ventaja, como mucho. Sin embargo, si Jem no se había escapado y había vuelto a casa, en ese caso Cameron no iría a Lallybroch, claro. ¿A dónde iría? Seguiría la carretera buena que Roger ya había dejado unos 15 kilómetros atrás y se dirigiría tal vez hacia el oeste, hacia los dominios de los Mackenzie, pero ¿por qué? «¡Jem!», gritaba de vez en cuando mientras avanzaba, pero los páramos y las montañas estaban desiertos, a excepción de los pasos furtivos de conejos y armiños y silenciosos, excepto los granidos de los cuervos y el ocasional chillido de alguna que otra gaviota que planeaba en lo alto, atestiguando así la lejana presencia del mar. «¡Jem!», llamó de nuevo, como si pudiera obtener una respuesta solo porque la necesitaba con urgencia. Y en la mitad de esa necesidad le parecía oír de vez en cuando un débil grito de respuesta. No obstante, cuando se detenía a escuchar, era consciente de que no era más que el viento, solo el viento, que gemía junto a sus oídos y lo aturdía. Podría pasar a 10 metros de distancia de Jem y no encontrarlo nunca. Eso lo sabía muy bien. Recobró el ánimo, a pesar de su inquietud. Cuando llegó a lo alto del paso y vislumbró Lallybroch a sus pies, con sus edificios de revoque blanco que resplandecían en la luz crepuscular. Todo tenía un aire sosegado. Coles y nabos tardíos plantados en perfectas hileras tras los muros del huerto, a salvo de las ovejas. Vio un pequeño rebaño en el prado contiguo, asentado ya para pasar la noche, como lanudos huevos en un nido de hierba verde, como el cesto de Pascua de un niño. Esa imagen que se le atragantó al recordar la horrible hierba de celofán que se le pegaba por todas partes, la cara de Mandy y todo lo que se hallaba en un perímetro de 2 metros, manchada de chocolate, y a Jem escribiendo papá en un huevo duro,
con un rotulador blanco y luego, frunciendo el ceño mientras contemplaba las tazas de colorantes y trataba de decidir si a papá le gustaría más el azul o el morado. «Oh, Dios mío, que esté ahí», murmuró entre dientes, mientras descendía a toda velocidad por el camino lleno de surcos y resbalaba entre las piedras sueltas. La entrada estaba muy cuidada. El rosal silvestre ya se había podado para que resistiera el invierno. Y el escalón estaba perfectamente barrido. De pronto tuvo la sensación de que si abría la puerta y entraba, se encontraría en su propio vestíbulo, que vería las botas rojas de agua de Mandy tiradas de cualquier manera bajo el perchero del cual colgaba el infame abrigo de lana gruesa de Briana, tieso debido a las manchas de barro seco que siempre desprendía el olor de su propietaria, es decir, una combinación de jabón y almizcle junto con otros olores más débiles, propios de su maternidad, leche agria, pan fresco y mantequilla de cacahuete. «Mierda», murmuró, «como siga así acabaré llorando en el escalón». Llamó con fuerza a la puerta y un enorme chucho salió al galope tras una esquina de la casa, aullando como el maldito perro de los Baskerville. El animal se paró de inmediato delante de él, pero siguió ladrando, sacudiendo la enorme cabeza de un lado para el otro, como una serpiente y con las orejas tiesas, por si acaso a Roger se le ocurría hacer un movimiento en falso, cosa que le permitiría al animal devorarlo con la conciencia bien tranquila. No se arriesgó a hacer nada. Se había pegado a la pared en cuanto vio aparecer al perro y en ese momento gritó: «¡Socorro! ¡Que alguien llame a este animal!». Oyó pasos en el interior y un segundo después se abrió la puerta, con lo que Roger prácticamente cayó en el recibidor de la casa. «Tranquilo, chico», dijo un hombre alto y moreno, en tono paciente, dirigiéndose al perro. «Pase, señor, no se preocupe por el perro, no le va a comer. Hoy ya ha cenado». «Me alegra oírlo y le estoy muy agradecido». Roger se quitó el sombrero y siguió al tipo en las sombras del recibidor, que era el de su propia casa, con el mismo suelo de pizarra, aunque no tan gastado, y los mismos paneles de madera encerados y pulidos, y también había un perchero en un rincón distinto al suyo, claro. Aquel era un sólido trasto de hierro forjado, y no estaba mal, teniendo en cuenta que soportaba una enorme carga de chaquetas, chales, abrigos y sombreros que habrían doblegado un mueble más endeble. Sin embargo, sonrió al verlo, y luego se detuvo en seco, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Detrás del perchero los paneles de madera resplandecían inmaculados, sin marca alguna. No había ni rastros de los cortes de sables que habían dejado allí los frustrados casacas rojas al presentarse en Lallybroch, después de la batalla de Culloden en busca del terrateniente proscripto. Esos cortes se habían conservado con el mayor esmero durante siglos y seguían allí, oscurecidos por el tiempo, pero aún visibles. Cuando él compró, o cuando comprara, se corrigió de forma automática aquella propiedad. «Lo hemos dejado así por los niños», le explicó Bree, que le había dicho su tío Ian. Y les decimos, esos son los ingleses». No tuvo tiempo de recobrarse de la sorpresa, pues el hombre, moreno, ya había cerrado la puerta, tras dar una estricta orden en gaélico al perro. En ese momento se volvió hacia él sonriente. «Bienvenido, señor. ¿Cenará usted con nosotros? La muchacha ya casi tiene la cena lista». «Sí, cenaré con ustedes, gracias». Roger inclinó ligeramente la cabeza, recuperando sus modales del siglo XVIII. Me llamo Roger Mackenzie, de Kyle of Lochalsh», añadió, pues ningún hombre respetable olvidaría mencionar su procedencia. Y Lochalsh se hallaba lo bastante lejos como para que las posibilidades de que aquel tipo, ¿quién era? No tenía aspecto de sirviente, conociera a sus habitantes que fueran remotas.
conociera a sus habitantes, fueran remotas. Deseó que la respuesta fuera automática. «Mackenzie, entonces usted debe ser el padre del pequeño Jem». Pero no lo fue. El hombre le devolvió el saludo y le tendió la mano. «Brian Fraser, de Lallybrook, para servirlo, señor». Roger no sintió nada durante un segundo. Oyó un leve chasquido que le recordó el ruido que hace un motor de arranque de un coche que se ha quedado sin batería. Y durante un confuso momento creyó que era su propio cerebro el que hacía ese ruido. Luego se fijó en el perro, que advertido de que no podía comérselo al recién llegado, había entrado en la casa y caminaba como por un instante por el pasillo. El ruido era el de sus uñas al golpear el pavimento de madera. O sea que de ahí vienen los arañazos de la puerta de la cocina, pensó asombrado, mientras la bestia se erguía sobre los cuartos traseros y dejaba caer su peso contra la puerta vaivén de la cocina, al final del pasillo. Luego, una vez abierta, entró a toda prisa. «¿Se encuentra usted bien, señor?», le preguntó Brian Fraser, que lo estaba mirando con sus gruesas cejas negras unidas en un gesto de preocupación. Extendió una mano. «Venga a mi estudio y siéntese. ¿Le apetece una copita?» «Gracias», repuso Roger bruscamente. Pensó que las rodillas se le iban a doblar en cualquier momento, pero se esforzó por seguir al señor de Lallybrook hasta el gabinete, es decir, el despacho y estudio del terrateniente, su propio estudio. Los estantes eran los mismos, y tras la cabeza de su anfitrión, vio los libros de contabilidad de la granja que tantas veces había hojeado, los mismos libros que a partir de cuyas desdibujadas anotaciones había imaginado la vida en Lallybrook de otros tiempos. Pero los libros que estaban en ese instante contemplaba eran nuevos, y el fantasma era él. No le gustó en absoluto la sensación. Brian Fraser le ofreció un vaso pequeño, grueso y de fondo plano, medio lleno de licor, whisky y del bueno. El aroma que emanaba del vaso lo ayudó a recobrarse un poco de la impresión, y el calor abrasador que notó al tragarlo le aflojó en parte el nudo que se le había formado en la garganta. ¿Cómo iba a preguntar lo que tanto ansiaba saber? ¿Cuándo? Echó un vistazo al escritorio, pero no vio ninguna carta a medio terminar con su correspondiente fecha, ni tampoco ningún calendario de siembra al que pudiera echar un vistazo como quien no quiere la cosa. Ninguno de los libros de los estantes se veía de ayuda. El único que reconoció fue La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe de York Marinero, que se había publicado en 1719. Pero Roger ya sabía que se encontraba en algún momento después de esa fecha, ya que la casa se había construido justo en ese año. Trató de ahuyentar la creciente sensación de pánico. Daba igual que no fuera la época que él esperaba, siempre y cuando Jem estuviera allí. Y tenía que estar allí. «Lamento importunar a su familia, señor», dijo, aclarándose la garganta mientras dejaba el vaso. «Pero lo cierto es que he perdido a mi hijo y lo estoy buscando». «¿Qué ha perdido su hijo?», exclamó Fraser, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. «La iglesia nos asista. ¿Y cómo ha sucedido?». Lo mejor era contar la verdad hasta donde pudiera, porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa podía decir? «Lo secuestraron hace 2 días y se lo llevaron. Solo tiene 9 años. Tengo motivos para creer que el hombre que se lo llevó es de por aquí. ¿No habrá visto usted a un tipo alto, delgado y moreno que viaja con un muchachito pelirrojo? Así de alto, más o menos». Se colocó el canto de la mano justo al brazo, unos 10 centímetros por encima del codo. Jem era muy alto para su edad, y más aún para aquella época, pero en fin, Brianna también era alto y su hijo... Roger se sintió de nuevo aturdido al pensar en ello.
¿Estaría ahí Jamie en la casa? Y si estaba, ¿qué edad tendría? ¿Qué edad debería tener? ¿Cuántos años tenía cuando ¿Cuántos años tenía cuando Brian Fraser había muerto? Fraser estaba sacudiendo la cabeza con un gesto de preocupación. No lo he visto, señor. ¿Cómo se llama el hombre que se ha llevado a su muchacho? Robert Cameron se llama. No conozco a su gente, añadió imitando sin proponérselo el marcado acento de Fraser. Cameron, murmuró Fraser, tamborileando los dedos sobre el escritorio mientras rebuscaba en su memoria. Ese movimiento, a su vez, evocó algo en la memoria de Roger, el fantasma de uno de los gestos típicos de Jamie cuando estaba pensando. Jamie, debido al dedo amputado, lo hacía con los otros dedos extendidos, mientras que su padre formaba una especie de ola. Roger cogió de nuevo su vaso y bebió otro sorbo, al tiempo que observaba con discreción el rostro de Fraser, en busca de algún parecido. Lo había, pero muy sutil, en la forma de ladear la cabeza, en la postura de los hombros, en los ojos. El rostro de mandíbula cuadrada y frente más alta era bastante distinto. Brian Fraser, además, tenía los ojos de color avellana oscuro, no azules. Pero la forma un tanto rasgada, la boca ancha, todo eso lo había heredado Jamie. No hay muchos Cameron cerca de Lochburn, dijo Fraser, moviendo la cabeza de un lado a otro. Y no he oído nada acerca de que hayan visto a alguien deambulando por aquí. Observó abiertamente a Roger, no con una mirada acusadora, pero sí interrogante. ¿Por qué cree usted que ese hombre se ha dirigido hasta aquí? Lo han visto, soltó sin más, cerca de Craig-Nardun. La respuesta sorprendió a Fraser. Craig-Nardun, repitió, recostándose un poco. En sus ojos apareció una mirada de cautela. Ya. ¿Y de dónde ha venido usted, señor? De Inverness, se apuró a responder Roger. Lo he seguido desde allí. Ha faltado poco, pensó. Tuvo que hacer un esfuerzo para no pensar en que su búsqueda para encontrar a Cameron y a Jem se había iniciado justo en el mismo lugar en donde estaba sentado en ese momento. Un amigo, un pariente, de hecho, me ha acompañado. Lo he mandado hacia Cransmuir para que busque por allí. La idea de que Roger no era un lunático solitario pareció tranquilizar a Fraser, quien se apartó del escritorio y se puso en pie. Echó un vistazo por la ventana, donde un gran rosal silvestre de tallo negro y raquítico se recortaba contra el cielo cada vez más oscuro. Bueno, descanse un poco. Es tarde y no avanzará usted mucho antes de que caiga la noche. Cene con nosotros y le proporcionaremos una cama para pasar la noche. ¿Quién sabe si su amigo regresa con buenas noticias o si alguno de mis arrendatarios ha visto algo? Mañana por la mañana enviaré a alguien a preguntar. A Roger le temblaban las piernas debido a la imperiosa necesidad de ponerse de pie y salir corriendo de allí y hacer algo. Pero Fraser estaba en lo cierto. Era inútil y peligroso deambular por las montañas de las Highlands en la oscuridad, pues corría el riesgo de perderse o, teniendo en cuenta la época del año, de verse sorprendido por alguna violenta tempestad. Reparó en que el viento estaba aumentando, pues el rosal silvestre golpeaba el cristal de la ventana. No tardaría en llover. ¿Y si Jem estaba fuera en plena tormenta? Sí, le estoy muy agradecido, señor, dijo. Es usted muy amable. Fraser le dio una palmadita en el hombro, salió del pasillo y llamó. ¡Janet! ¡Janet! Tenemos un invitado a cenar. ¡Janet! Roger se había puesto en pie sin pensar y había salido del despacho justo en el momento en que se abría la puerta de la cocina.
una silueta menuda y esbelta, que se secaba las manos en un delantal, se recortó por un momento contra el resplandor procedente de la cocina. «Mi hija Janet, señor», dijo Fraser, tirando de su hija hacia la luz cada vez más escasa. «Este señor es Roger Mackenzie, Jenny. Ha perdido a su muchacho, en alguna parte». «¿De verdad?». La chica, que estaba haciendo una reverencia, interrumpió el gesto y abrió mucho los ojos. «¿Qué ha ocurrido, señor?». Roger volvió a relatar a grandes rasgos la historia de Rob Cameron y Craig Nardum, pero no pudo dejar de pensar en lo mucho que deseaba preguntarle a aquella jovencita cuántos años tenía. 15, 16, 21. Era bastante hermosa, con la piel clara, resplandeciente por el calor de los fogones, sus bonitos rizos negros recogidos para apartarlos del rostro, y su esbelta figura, que Roger se esforzó mucho por no mirar. Pero lo más inquietante de todo era que, a pesar de su evidente femineidad, guardaba un asombroso parecido con Jamie Fraser. Podría ser su hija, pensó, aunque se puso de inmediato al darse cuenta y recordar, con una punzada en el corazón que casi lo hizo caer de rodillas, quién era en realidad la hija de Jamie Fraser. «Oh, Dios, Brie, oh, que el Señor me asista. ¿Volveré a verte algún día?». Roger advirtió que se había quedado mudo. Estaba observando a Janet Fraser boquiabierto. Sin embargo, al parecer, la joven estaba acostumbrada a despertar esa clase de reacción en los hombres. Le dedicó a Roger una sonrisa recatada y una mirada de ojos rasgados, y acto seguido dijo que la cena estaría lista enseguida. Y tal vez su padre fuera tan amable de enseñarle al señor Mackenzie dónde se encontraba el excusado. Luego se alejó de nuevo por el pasillo y desapareció tras la puerta vaivén, y por fin Roger pudo volver a respirar. La cena era sencilla, pero abundante y bien preparada. Roger se sintió asombrosamente restablecido al terminar. Tampoco era de extrañar, pues ni siquiera recordaba cuándo había comido por última vez. Cenaron en la cocina, compartiendo mesa con dos doncellas llamadas Annie y Senga, y un chico para todo llamado Tom McTaggart. Todos parecían muy interesados en Roger, y si bien lamentaban muchísimo lo de su hijo desaparecido, parecían más preocupados por saber de dónde provenía Roger y qué noticias podía darles. En ese aspecto, iba bastante perdido, pues no sabía muy bien en qué año se hallaba. Brian murió, Dios morirá, cuando Jamie tenía 19 años. Sí, Jamie nació en mayo de 1721 o era 1722, y tenía 2 años menos que Jenny, y por lo tanto no tenía ni idea de lo que había estado pasando últimamente en el mundo. Sin embargo, retrasó la cuestión entrando en detalles sobre sus orígenes. Por un lado, le servía para demostrar sus buenos modales, y por el otro, para asegurarse de que los Frasers no conocían a ningún pariente suyo, dado que el lugar del que les había dicho que procedía, Kyle of Lochalsh, estaba demasiado lejos de Lallybroch. Al final tuvo un golpe de suerte cuando McTaggart contó que se había quitado un zapato porque se le había metido una piedra dentro, y justo en ese momento había visto a uno de los cerdos escabullirse por debajo de la valla y salir corriendo en dirección al huerto. Había echado a correr tras el cerdo, claro, y había conseguido atraparlo, pero al arrastrarlo de nuevo hacia el corral, había descubierto que el otro cerdo también se había escabullido por debajo de la valla y estaba allí tan tranquilo comiéndose su zapato. «Esto es lo que me ha dejado», dijo, al tiempo que se sacaba del bolsillo una suela de cuero hecha jirones y la mostraba a los presentes en tono de reproche. «Y lo que me ha costado quitársela de la boca». «¿Y por qué te has tomado tantas molestias?», preguntó Jenny, arrugando la nariz al ver aquel hediondo objeto. «No te preocupes, Taggy, mataremos los cerdos la semana que viene y podrás quedarte un poco de piel para hacerte un par de zapatos nuevos». «Y se supone que hasta entonces tengo que ir descalzo, ¿no?»,
preguntó MacTaggart, contrariado. Por las mañanas el suelo está helado. Podría coger frío y morirme de pleuresía antes de que esos cerdos se coman el último cubo de basofia. ¿Cómo para esperar hasta que la piel esté curtida? Brian se echó a reír y le hizo un gesto a Jenny con la barbilla. Cuando tu hermano se fue a París, ¿no dejaría por ahí algún par de zapatos que se le haya quedado pequeños? A mí me parece que sí. Si no se lo has dado aún a los pobres, a lo mejor a Taggy le viene bien durante un tiempo. París, dijo Roger. Pensó a toda velocidad y empezó a calcular. Jamie había pasado casi 2 años en París, en la université, y había regresado ¿cuándo? Cuando tenía 18 años, pensó. Jamie cumpliría 18 en mayo de 1739. Por lo tanto, estaban en 1737, en 1738 o en 1739. El hecho de poder delimitar la incertidumbre lo tranquilizó un poco, lo cual le permitió repasar mentalmente los acontecimientos históricos de ese período para poder utilizarlos en una conversación como noticias. Por absurdo que resultara, lo primero que se le ocurrió fue que en 1738 se había inventado el abrebotellas, y lo segundo, que en 1737 se había producido un tremendo terremoto en Bombay. Su público se mostró inicialmente más interesado en el abrebotellas, que Roger se vio obligado a describir con todo lujo de detalles, recurriendo a la imaginación, claro, porque no tenía ni idea del aspecto del objeto en cuestión, pero también compadecieron a los habitantes de Bombay y dedicaron una breve plegaria a las almas de todos aquellos que habían perecido bajo los edificios en ruinas, etc. Pero, ¿dónde está Bombay?, preguntó la más joven de las doncellas, al tiempo que fruncía el ceño e iba escudriñando un rostro tras otro. En la India, se apresuró a responder Jenny, mientras echaba su silla hacia atrás. Senga, ve a buscar el Kranneken. Kranneken, chicas, Kranneken es un postre tradicional escocés, que se elabora a base de nata, o sea, crema batida, whisky, frambuesas, miel y copos de avena. Una bomba, lo voy a hacer este fin de semana. Kranneken. Bueno, desapareció tras la puerta vaivén y el jaleo de recoger los platos le proporcionó a Roger un poco de respiro. Empezaba a sentirse algo más cómodo y a recobrar la compostura, aunque seguía angustiado por no saber nada de Jem. Dedicó unos segundos a pensar en William Buckley y en lo que Buck diría cuando supiera la fecha en que se había ido a parar, 1700 y pico. Dios mío, ni siquiera Buck había nacido por entonces. Pero al fin y al cabo, ¿cuál era la diferencia?, se preguntó. Él tampoco había nacido en aquella época. Es más, ya había vivido antes de una época anterior a su propio nacimiento. ¿Podía ser, sin embargo, que la proximidad de la fecha en la que Buck había empezado su vida tuviera algo que ver? Sabía, o creía saber, que no era posible retroceder en el tiempo hasta otro momento de la propia existencia. Tratar de existir físicamente en la misma época que uno mismo no funcionaba. Es más, en una ocasión había estado a punto de matarlo. A lo mejor se había acercado demasiado a la vida original de Buck y de algún modo, había retrocedido, llevándose a Roger consigo. Antes de que tuviera tiempo de analizar las repercusiones de esa inquietante idea, Jenny regresó cargada con un libro grande y no muy grueso. Resultó ser un atlas, pintado a mano, repleto de mapas, muchos de ellos asombrosamente precisos, y descripciones de las naciones del mundo. Mi hermano me lo ha enviado desde París, le dijo a Roger muy orgullosa, mientras abría el libro por una doble página en la que aparecía el continente de la India. El círculo de estrellas que señalaba a Bombay estaba rodeado por minúsculos dibujos de palmeras y elefantes. Y algo que, observado más de cerca, resultó ser una planta de té. Está en la université. ¿De verdad? Roger sonrió, tratando de parecer impresionado, y lo estaba.
sobre todo cuando pensó en el esfuerzo y los gastos que suponían viajar desde aquellas remotas montañas hasta París. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Oh, casi 2 años ya, respondió Brian. Extendió una mano y acarició despacio la página. Echamos muchísimo de menos al muchacho, pero nos escribe a menudo y nos envía libros. Volverá pronto, dijo Jenny, aunque con una convicción que parecía algo forzada. Dijo que volvería. Brian sonrió, aunque su sonrisa también resultó algo forzada. Sí, deseo que así sea, Nain, pero ya sabes, puede que haya encontrado la oportunidad de quedarse en el extranjero durante algún tiempo. ¿La oportunidad? ¿Te refieres a esa tal de Marillac?, preguntó Jenny con un tono significativo en la voz. No me gusta cómo escribe de ella, no me gusta nada. Podría haberse buscado una esposa peor, muchacha, dijo Brian, alzando un hombro. Es de buena familia. Jenny emitió un ruido muy complicado con la garganta, con el cual pretendía indicar que respetaba a su padre lo bastante como para no expresar sin tapujos lo que pensaba de la tal de Marillac. Si bien al mismo tiempo dejaba muy clara su opinión, su padre se echó a reír. Tu hermano no es tonto del todo, señaló. Dudo mucho que se case con una boba o con una... En el último momento decidió no decir ramera, aunque la palabra ya había empezado a dibujársele en los labios. Sin embargo, no se le ocurrió ninguna alternativa. Yo no lo dudo, le espetó Jenny. Se metería de cabeza en una telaraña si la telaraña tuviera un rostro bonito y un culo aprieto. ¡Janet! Brian Fraser trató de fingir asombro, pero fracasó estrepitosamente. MacTaggart soltó una carcajada y tanto Annie como Senga se taparon la boca para reírse. Jenny los fulminó con la mirada, pero luego se irguió con dignidad y se dirigió al invitado. Bueno, señor Mackenzie, su esposa vive, supongo, y es la madre de su chico, que si está... La pregunta lo dejó perplejo, como un puñetazo en el pecho. Pero entonces recordó en qué época se encontraba. En muchos sitios la posibilidad que tenían las mujeres de sobrevivir al parto eran escasas. Sí, está en Inverness con nuestra hija. Mandy. Ay, mi niña bonita, Mandy, Brie, Jem. De repente se sintió abrumado por la enormidad de los acontecimientos. Hasta ese instante había conseguido ignorarlas concentrándose en la necesidad de encontrar a Jem, pero en ese momento notó como un viento helado se le colaba por los agujeros que le habían dejado en el corazón las posibilidades perdidas, porque las posibilidades de que volviera a ver a alguno de los tres eran escasas. Y ellos jamás sabrían que habría sido de él. Ay, señor, susurró Jenny, inclinándose hacia él para apoyarle la mano en el brazo. Abrió mucho los ojos, horrorizada por la reacción que había provocado. Ay, señor, lo siento, no era mi intención. No ocurre nada, consiguió decir Roger, aunque las palabras le salieron de la laringe con una especie de graznido. Hizo un gesto con la mano para disculparse y dejó la habitación a trompicones. Atravesó el cuartito de los zapatos y salió de la casa por la parte de atrás. Ya era de noche. Aún se veía una estrecha franja de azul tenue que las nubes no habían tapado en la cima de las montañas, pero a su alrededor el jardín estaba en sombras. Notó en la cara un aire helado que presagiaba lluvia. Estaba temblando, pero no de frío, y se dejó caer a plomo en la piedra grande que se hallaba junto al sendero, la misma donde le quitaba las botas de agua a los niños cuando el suelo estaba embarrado. Apoyó los codos en las rodillas y la cara en las manos, completamente hundido durante unos instantes, no solo por la situación en la que se encontraba, sino también por los que estaban adentro de la casa. Jamie Fraser regresaría pronto, y poco después llegaría la tarde en que los casacas rojas habían interrumpido en el jardín de Lallybrook y habían encontrado a Jenny y a las sirvientas, y entonces los acontecimientos se precipitarían hasta culminar con la muerte de Brian Fraser debido a una apoplejía, mientras contemplaba cómo azotaban a su único hijo hasta matarlo, o eso creía él. Jamie.
Roger se estremeció al evocar la imagen no de su indómito suegro, sino de aquel joven alegre que, a pesar de estar muy entretenido en París, no se olvidaba de enviar libros a su hermana, aquel joven que había empezado a llover, con una intensidad silenciosa que le empapó el rostro en cuestión de segundos. Como mínimo nadie sabría si en realidad estaba llorando de desesperación. No puedo impedirlo, pensó, no puedo hablarles de lo que va a ocurrir en un futuro. Una enorme sombra surgió de la oscuridad e hizo que se sobresaltara. Era el perro, que se apoyó bruscamente en él y casi más lo expulsó de la piedra en la que estaba sentado. Notó junto a la oreja y un hocico grande y peludo que estaba más mojado aún por la lluvia, y un solidario resoplido. Caray, Chucho, dijo, riéndose a medias a pesar de todo. Oh, señor, rodeó con los brazos el cuello de aquel inmenso y apestoso animal y apoyó la frente en su enorme cuello. Enseguida notó cierto sosiego. No pensó en nada durante unos instantes y sintió un inexplicable alivio. Poco a poco, sin embargo, empezó a pensar de nuevo de forma coherente. Tal vez no fuera cierto que no podía cambiarse las cosas, o mejor dicho, que no podía cambiarse el pasado, las cosas importantes como reyes, batallas. No, desde luego, pero quizás, solo quizás, pudiera cambiarse las cosas pequeñas, si no podía entrar en la casa de los Frasers de Lallybroch y decirles cuál era el destino que los aguardaba. A lo mejor sí podía decirles algo, advertirlos de alguna manera para que anticiparan. Y si lo hacía, y si ellos lo escuchaban, moriría igualmente de un ataque de apoplejía aquel buen hombre. Algo en su cerebro fallaría un día cualquiera cuando regresara del granero. O al menos su hijo y su hija estarían a salvo, pero luego ¿qué? Jamie se quedaría en París y se casaría con la mujer coqueta. Regresaría a Lallybroch para vivir allí y ocuparse de su hermana y de la finca. Pasara lo que pasase, no estaría cabalgando en las inmediaciones de Craig Nardun al cabo de 5 o 6 años, huyendo de los soldados ingleses, herido y necesitado de la ayuda de una viajera del tiempo, recién salida de unas piedras. ¿Y si no conocía a Clark Randall? Bree, pensó. Oh, Dios santo, Bree. Oyó un ruido tras él, el de la puerta de la casa al abrirse, y descubrió en el sendero a su lado el resplandor de la luz de un quinqué. «Señor Mackenzie», dijo Brian Fraser, dirigiéndose en la oscuridad. «¿Se encuentra usted bien, amigo?» «Oh, señor», susurró, abrazando al perro con más fuerza. «Dime qué debo hacer». Último capítulo. Capítulo 30. Luces, acción y sirenas. La puerta que se encontraba en lo alto de la escalera estaba cerrada. Jem la porrió con los puños y los pies sin dejar de gritar. Notaba que aquella cosa había vuelto y que estaba tras él, allá abajo, en la oscuridad. Tuvo la sensación de que se le ascendían por la espalda, como si quisiera atraparlo, y de repente sintió tanto miedo que empezó a gritar como una Biancide. Una Biancide, según el folclórico gaélico, acá abajo dice que es un espíritu femenino que, según dicen, anunciaba con sus gritos la muerte de un familiar. Bueno, notaba que aquella cosa había vuelto y que estaba tras él, y de repente sintió tanto miedo que empezó a gritar como una Biancide. La puerta se abrió de repente y cayó de bruces en el sucio suelo de linóleo, repleto de pisadas y colillas. «¿Qué coño? ¿Quién eres tú, muchacho? ¿Y qué estás haciendo aquí, por el amor de Dios?» Notó que una mano enorme lo cogía del brazo y lo ayudaba a ponerse en pie. Estaba sin aliento de tanto gritar y llorisqueaba de alivio, hasta el punto que tardó un poco en recordar quién era. «Jem», tragó con dificultad, parpadeando debido a la intensa luz. Se limpió la cara con la manga. «Jem Mackenzie. Mi mamá
No, mi madre es... Se quedó en blanco y de repente no pudo recordar el nombre de pila de su madre. A veces trabaja aquí. Conozco a tu madre. Ese cabello es inconfundible, muchacho. El hombre que lo había ayudado a ponerse en pie era un vigilante de seguridad. O eso decía por lo menos en el parche que lucía en la manga. Inclinó la cabeza hacia uno y otro lado y miró a Jem de arriba abajo. La luz se le reflejaba en la calva y en las gafas. Le había dicho su padre que la luz procedía de unos tubos fluorescentes, de unos largos. Le había dicho su padre que procedía de unos tubos largos del techo que se llamaban fluorescentes. Emitían un zumbido y le recordaron la cosa del túnel, por lo que se volvió a toda velocidad y cerró la puerta de golpe. ¿Te persigue alguien, muchacho? El vigilante acercó una mano al pomo, pero Jem apoyó con brusquedad la espalda contra la puerta. ¡No! Percibía que estaba allí, detrás de la puerta, esperando. El vigilante lo observó con el ceño fruncido. Es que está muy oscuro ahí abajo. ¿Estabas ahí abajo a oscuras? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde está tu madre? No lo sé. Jem empezó a tener miedo otra vez, mucho miedo, porque el señor Cameron lo había encerrado en el túnel para poder irse a algún sitio, y a lo mejor había ido al Allybrook. El señor Cameron me ha encerrado ahí, balbuceó. Tenía que llevarme a pasar la noche con Bobby, pero me llevó a Craignadoon y luego a su casa y me encerró en una habitación durante toda la noche. Y entonces, por la mañana, me ha traído aquí y me ha encerrado en el túnel. Cameron, quiere decir Rob Cameron. El vigilante se puso en cuclillas para poder mirar a Jem a los ojos. ¿Por qué? No sé. No se lo cuentes a nadie, le había dicho su padre. Jem tragó saliva. Por mucho que quisiera contarlo, ni siquiera sabía por dónde empezar. Podía decir que el señor Cameron lo había llevado colina arriba hasta Craignadoon, donde estaban las piedras, y que lo había empujado al interior de una, pero no habría sabido decir qué había ocurrido después, como tampoco habría sabido decirle al señor McLeod. Ese era el nombre que figuraba en su placa, Jock McLeod, que era aquella cosa brillante del túnel. El señor McLeod emitió un ruidito con la garganta, como si estuviera pensando. Sacudió la cabeza y por último se puso en pie. Bueno, será mejor que llame a tus padres para que vengan a recogerte y te lleven a casa, ¿de acuerdo? Y ya decidirán ellos si quieren hablar con la policía. Por favor, susurró Jem. A pesar de que su padre y su madre irían a buscarlo, tuvo la sensación de que las rodillas se le volvían de agua. Sí, por favor. El señor McLeod lo condujo a un pequeño despacho en el que había un teléfono. Le dio una lata de Coca-Cola caliente y le dijo que se sentara y le diera el número de teléfono de sus padres. Jem bebió a sorbito su refresco y se sintió mucho mejor de inmediato mientras observaba el grueso dedo del señor McLeod que iba haciendo girar el disco del teléfono. Una pausa y acto seguido se oyeron los tonos de llamada al otro lado de la línea. Pipip, pipip, pipip. En el despacho hacía calor, pero Jem empezó a notar frío en la cara y en las manos. Nadie cogía el teléfono. A lo mejor están durmiendo, dijo mientras reprimía un eructo provocado por la Coca-Cola. El señor McLeod lo observó de reojo y meneó la cabeza. Dejó el auricular y volvió a marcar el teléfono, tras pedirle a Jem que le fuera dictando los dígitos uno a uno. Pipip, pipip. Estaba tan concentrado en desear que alguien cogiera el teléfono que no se dio cuenta de nada hasta que el señor McLeod volvió de repente la cabeza en dirección a la puerta sorprendido. ¿Qué? Empezó a decir el vigilante. Luego todo se volvió muy confuso y se oyó un golpe sordo, como cuando el primo Ian disparaba una flecha a un ciervo, y al señor McLeod se le escapó un ruido espantoso y se cayó de la silla al suelo, y la silla salió disparada y también se volcó con un estrépito enorme. Jem no recordaba que se había puesto de pie, pero se encontró con la espalda pegada a un archivador.
apretando la lata con tanta fuerza que la burbujeante Coca-Cola empezó a salir y le cubrió los dedos de espuma. «Tú vienes conmigo, chico», dijo el hombre que había golpeado al señor McLeod. Tenía en la mano lo que Jem le parecía una porra, aunque jamás había visto una. Jem no podía moverse, ni habría podido por mucho que quisiera. El tipo soltó un gruñido de impaciencia. Pasó por encima del cuerpo del señor McLeod como si no fuera más que una bolsa de basura y agarró a Jem de una mano. Aterrorizado, Jem lo mordió con todas sus fuerzas. El hombre gritó y lo soltó, y Jem aprovechó para arrojarle la lata de Coca-Cola en plena cara. Cuando el hombre retrocedió, pasó como bala junto a él y salió del despacho y se alejó por el largo pasillo corriendo como alma que lleva el diablo. Se estaba haciendo tarde y cada vez se cruzaban con menos coches por la carretera. Mandy empezó a dar cabezadas. La careta de Ratita Princesa se le había subido hasta lo alto de la cabeza y los bigotes de felpilla parecían más bien antenas. Al mirarla a través del espejo retrovisor, Brianna imaginaba de repente a Mandy como un pequeño radar que exploraba la inhóspita campiña en busca de alguna señal de Jem, por débil que fuera. ¿Puede hacerlo?, se preguntó Brianna, moviendo la cabeza de un lado a otro, no para ahuyentar aquella idea, sino para impedir que su mente perdiera cualquier contacto con la realidad. La adrenalina que antes había provocado la ira y el terror ya se había agotado. Le temblaban un poco las manos sobre el volante y la oscuridad del exterior le parecía inmensa, una especie de enorme vacío que se las tragaría a las dos en un abrir y cerrar de ojos si dejaba de conducir, si se apagaba el débil rayo de los faros. «¡Caliente!», murmuró Mandy adormilada. «¿Qué has dicho, cariño?». Brianna lo había oído, pero estaba tan concentrada en el esfuerzo de mantener los ojos fijos en la carretera que no lo había asimilado de manera consciente. «Más caliente». Mandy se incorporó enfurruñada. La goma de la careta se le había enredado en el pelo. La niña chilló malhumorada al tiempo que empezaba a dar tirones. Brianna detuvo el vehículo en el arcén, despacio, y echó el freno de mano. A continuación se volvió y comenzó a desenredarle la careta. «¿Quieres decir que vamos hacia Jem?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. «Ajá». Libre del estorbo que era la careta, Mandy bostezó con ganas y acercó una mano hacia la ventana. Apoyó la cabeza en los brazos y gimoteó, muerta de sueño. Bri tragó saliva con dificultad. Cerró los ojos y luego volvió a abrirlos. Miró con cautela en la dirección que Mandy había señalado. No había carretera, o sí la había. Notó un gélido escalofrío en la espalda y vio el pequeño letrero marrón que decía «Vía de servicio. Prohibido el paso. Compañía Hidroeléctrica del Norte de Escocia. La presa de Loch Erosti. El túnel». «Mierda», dijo Brianna. Pisó a fondo el acelerador sin acordarse de que tenía puesto el freno de mano, y el coche dio un salto y se caló. Mandy se irguió de golpe, con una mirada vidriosa y de ojos tan abiertos como los de un búho deslumbrado por el sol. «¿Ya estamos en casa?». Jem recorrió el pasillo a toda velocidad y se lanzó contra la puerta de vaivén del final, con tanta fuerza que cruzó resbalando el descansillo del otro lado y cayó por la escalera. Fue rebotando y golpeándose hasta quedar aturdido al pie. Oyó los pasos que se le acercaban a la puerta vaivén, en lo alto de la escalera. Chilló aterrorizado. Cruzó a cuatro patas el segundo descansillo y se lanzó de cabeza por el siguiente tramo de la escalera. Bajó los primeros escalones deslizándose sobre el estómago, como si de un tobogán se tratase. Luego se dio la vuelta y descendió el resto de la escalera dando tumbos. Lloraba, muerto de miedo, al tiempo que intentaba coger aire y no hacer ruido. Se puso en pie como pudo. Le dolía todo,
pero allí estaba la puerta. Tenía que salir. Se tambaleó por el vestíbulo medio en penumbras. La única luz procedía de la cristalera, tras la cual se sentaba la recepcionista. El hombre se acercaba. Lo oyó maldecir al pie de la escalera. La puerta principal tenía una cadena enrollada en el torno de las barras. Jem se secó las lágrimas con la manga y corrió de nuevo hacia la recepción y miró a su alrededor, desesperado. Salida de emergencia. Allí estaba, un letrero rojo sobre la puerta, al final de otro pasillo corto. El hombre apareció de repente en el vestíbulo y lo descubrió. «Ven aquí, cabroncete». Jem miró en torno a él y cogió lo primero que vio, una silla giratoria. La empujó con fuerza hacia el vestíbulo. El hombre soltó un taco y se apartó a un lado. Jem corrió hacia la puerta y se abalanzó sobre ella. Salió al exterior en mitad del ulular de las sirenas y de los destellos de una luz cegadora. «¿Qué pasa, mami? Mami, tengo miedo, tengo miedo». «¿Y tú crees que yo no?», masculló Bree con el corazón en la boca. «No pasa nada, cariño, no pasa nada», dijo en voz alta mientras clavaba el pie en el freno. «Solo vamos a buscar a Jem». El coche se detuvo sobre la grava y Brianna bajó de un salto, pero titubeó durante un instante. Por un lado sentía la imperiosa necesidad de echar a correr hacia el edificio, pues se oían las sirenas y se veían luces en una puerta lateral abierta, pero por otro era incapaz de dejar a Mandy sola en el auto, en el coche. Oyó el borboteo del agua en el canal del desagüe. «Ven conmigo, tesoro», dijo, desabrochándole a toda prisa el cinturón de seguridad. «Muy bien, espera que te coja». Mientras hablaba, miraba hacia uno y otro lado de las luces de a la oscuridad. Hasta el último de sus nervios le gritaban que su hijo estaba allí, que tenía que estar ahí. Agua que fluía. Se horrorizó al imaginar que Jem podría haber caído en el canal de desagüe, o que tal vez estuviera en el túnel de servicio. Dios, ¿por qué no se me había ocurrido ir allí? Era de esperar que Rob Cameron lo hubiera llevado allí, porque tenía las llaves y... Pero las luces, las sirenas... Ya casi había llegado, corriendo todo lo rápido que podía correr con unos 15 kilos de niña a cuestas, cuando vio a un hombre corpulento a un lado del camino de acceso, golpeando entre los matorrales con un palo o algo, al tiempo que soltaba una retalía de tacos. «¿Qué es lo que está haciendo?», aulló. Mandy, asustada de nuevo, soltó un chillido más propio de un baduino escaldado y el hombre dio un salto. Se volvió, palo en mano, para enfrentarse a ella. «¿Qué coño estáis haciendo aquí?», preguntó, tan perplejo que casi pasó a hablar con normalidad. «Se suponía que teníais que estar...» Bree se había despegado de Mandy. Dejó a la niña en el suelo, tras ella, y se preparó para hacer pedazos a aquel hombre, tan solo con las manos si era necesario. Obviamente su intención quedaron claras, pues el tipo dejó caer el palo y desapareció de repente en la oscuridad. Las luces, parpadeantes, barrieron el camino de acceso y Bree se dio cuenta entonces de que no era su propio aspecto lo que lo había asustado al hombre. Mandy se le había colgado de una pierna, tan aterrorizada que ni siquiera tenía fuerzas para gritar. Bree la cogió en brazos, le dio unas palmaditas para tranquilizarla y al volverse se encontró con 2 agentes de policía que avanzaban despacio hacia ella, con la mano en la porra. Tuvo la sensación de que se le doblaban las piernas y creyó que estaba soñando. Las luces estroboscópicas enfocaban y desenfocaban los objetos. Oyó el fragor de toneladas y toneladas de agua al caer. «Mandy», repuso, con los labios pegados a la cálida melena rizada de su hija. Las sirenas prácticamente ahogaron su voz. «¿Sientes a Jem? Por favor, dime que puedes sentirlo». «Estoy aquí, mamá», dijo una vocecilla tras ella. Convencida de que estaba teniendo una alucinación, Bree alzó una mano para detener a los agentes de policía y luego se volvió muy despacio. Jem estaba en el camino de acceso, a menos de 2 metros de ella, empapado, repleto de hojas secas y tambaleándose como si estuviera borracho. Un segundo después
Briana estaba sentada en el suelo con las piernas abiertas y un niño a cada brazo, tratando de no temblar para que ellos no lo advirtieran. Sin embargo, no se echó a llorar, hasta que Jem apartó de su hombro el rostro bañado en lágrimas y le dijo: ¿Dónde está papá? Fin de estos 3 capítulos hermosos. La verdad, bien policíacos. Bueno, chicas, muy agradecida porque siempre me convocan para leer. Les mando un beso a todas. Espero seguir viéndolas por acá y seguir leyéndoles. Muy agradecida, y la verdad que es un momento grandioso el que uno pasa en esta hermosa compañía, leyendo y trayéndoles a ustedes la narrativa de nuestra autora preferida, Dianita Dinamita. Les mando un beso hermoso, un beso grande, grande para todas. Las quiero mucho, Sassenach, y gracias a las administradoras y a todos y a todas. Hasta mañana, hasta mañana. No sé quién lee mañana, pero bueno, nos encontramos en este mismo lugar. Las quiero, chicas. Gracias por estar ahí. Gracias por hacerme compañía. Chao.